¿por qué hay un biombo en medio de la sala? Un biombo es un elemento mobiliario compuesto de varias láminas móviles articuladas entre sí. El comisario de la exposición lo ha utilizado aquí de una manera simbólica para hablar de la diferencia entre lo que ocurría en Canarias y en el resto del mundo. De este modo, a lo largo de la exposición podemos ir comparando lo que hacían los artistas canarios con lo que hacían los artistas en el resto de España y en el extranjero, como si en cada uno de los espacios atravesáramos imaginariamente el biombo una y otra vez para ver lo que ocurría dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué está colocada esta fotografía al principio de la exposición? Porque supuso un cambio muy importante en la historia de la fotografía por dos motivos fundamentalmente, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Por un lado, cuenta el regreso a Europa de inmigrantes que habían ido a Estados Unidos a trabajar o buscando una nueva vida. Supuso pues un antecedente del género del fotoperiodismo, que surgiría algunos años después. Por otro lado, lo cuenta de una manera particular, utilizando un punto de vista diferente a la perspectiva frontal desde la que se solían sacar todas las fotos hasta entonces. Su autor, Alfred Stieglitz, logró en las primeras décadas del siglo XX que las fotografías fueran consideradas obras de arte, como las pinturas o las esculturas, y que se reconociera a los fotógrafos como artistas. ¿Por qué la niña representada en esta escultura tiene unos rasgos tan marcados? Porque su creador, Plácido Fleitas, estudió la fisonomía de la población canaria que habitaba las zonas rurales de las islas y que tenía rasgos africanos. Y luego reunió todas esas características para crear un estereotipo o supuesto modelo del aborigen canario. Esta fue la manera en que el artista reivindicó el indigenismo, un estilo que buscaba una representación artística de las islas que fuera más auténtica y que abandonara la visión idealizada del archipiélago que había dominado hasta entonces la representación de lo canario. ¿Por qué el paisaje de este cuadro resulta tan extraño? Porque es un cuadro surrealista. Lo pintó Óscar Domínguez, un artista tinerfeño que siendo muy joven y con el objetivo de dedicarse profesionalmente al arte,
se fue de Tenerife y se instaló a vivir en París, donde vivían los más importantes artistas de la época. Aunque ya no regresó a vivir a Canarias, nunca olvidó sus orígenes, y esto se refleja en los detalles que introducía en sus obras, como el paisaje volcánico que podemos ver en esta. ¿Por qué hay un retrato de un animal en esta exposición? Porque en realidad se trata de un autorretrato, lo que llamaríamos hoy un selfie, pero hecho con pintura en lugar de con la cámara de un móvil. A través de él, el artista se representó a sí mismo como un animal que parece ser un toro. Lo sabemos sobre todo por la forma de los cuernos y el pelaje que tiene. Su autor, Óscar Domínguez, el mismo que pintó los sifones, eligió este animal por las características con las que normalmente lo asociamos, como la fuerza, el valor y la fiereza, y con las que él también se identificaba. ¿Por qué esta escultura parece una especie de esqueleto al que le falta el volumen? Porque su autor, el escultor gran canario Martín Chirino, creó una serie de esculturas que parecen estar dibujadas en el espacio mediante líneas que el artista construía con barras de hierro forjado, en lugar de utilizar otros materiales más tradicionales para esculpir, como la piedra o la madera. Este material, el hierro, le permitió hacer unas obras muy expresivas y crear líneas y formas como si en lugar de esculpir, estuviera dibujando. ¿Por qué cuando miramos este cuadro no todos vemos lo mismo? Porque es una pintura abstracta, lo que significa que está formada por manchas, colores y formas que no representan figuras que podamos reconocer. Su autor, José Guerrero, fue un artista granadino que al irse a vivir a Nueva York en 1950 conoció a los expresionistas americanos, unos artistas que pintaban de manera abstracta, hacían cuadros muy grandes y le daban mucha importancia al color, lo que le influyó mucho a él mismo a la hora de hacer sus obras.
¿Por qué este cuadro no tiene colores? Porque aunque en sus primeros cuadros sí utilizaba muchos colores, llegó un momento en que su autor, el artista gran canario Manolo Millares, decidió usar solo el blanco, el negro y el rojo, que eran unos tonos que le permitían hacer cuadros más expresivos y dramáticos, y reflejar de manera simbólica la angustia y el dolor provocados por la guerra. Porque hay un montón de pequeñas esculturas muy parecidas entre sí, porque en realidad son estudios preparatorios para luego hacer esculturas de gran tamaño. Su autora, la escultora tinerfeña María Belén Morales, los hacía para ensayar las formas y estructura definitiva de sus obras. ¿Por qué hay una pieza textil colgada en esta exposición? Porque es una obra de arte. La hizo la artista barcelonesa Aurelia Muñoz, que utilizó los tejidos y las técnicas textiles, como el bordado, el macramé o el patchwork, para hacer sus piezas. De esta manera, junto a otros creadores, consiguió que se reconociera el valor artístico de estas técnicas, generalmente asociadas solo al trabajo artesanal y femenino. Durante mucho tiempo se pensaba que todo lo que tenía que ver con el mundo de la costura era solo cosa de mujeres y no podía considerarse artístico, sino más bien como una artesanía o como una manualidad. Porque hay un montón de fotografías muy parecidas entre sí, colocadas todas juntas. Porque sus autores, el matrimonio de fotógrafos alemanes Bern y Gila Becher, lo que querían es que nos fijáramos en cuánto se parecen entre sí las construcciones o edificios que tienen una misma función. Por eso los fotografiaban siempre de la misma manera, justo de frente, desde un punto de vista un poco elevado y a la misma distancia, para que pudiéramos compararlos mejor y comprobar en qué se parecen y en qué se diferencian. Con estas obras impulsaron lo que se llamó la nueva objetividad fotográfica, un modo de fotografiar en el que el fotógrafo no transmite a través de su obra nada personal ni subjetivo, porque simplemente quiere representar la realidad tal y como es.
¿Por qué hay un trozo de suelo expuesto como si fuera una obra de arte? Porque en realidad no es un trozo de suelo, sino una pieza que forma parte de una instalación artística abstracta y horizontal ubicada en una calle de Santa Cruz, concretamente en la calle 25 de Julio, que sube desde la Rambla cerca del Parque García Sanabria. Igual has pasado por allí muchas veces y probablemente hayas pisado las distintas piezas sin saberlo. Su autor, Ulrich Rucriem, es un escultor al que le gusta hacer esculturas en piedra que a veces resultan difíciles de diferenciar del entorno exterior en que están colocadas. ¿Por qué el chico que aparece en esta fotografía primero sonríe y luego aparece serio? Porque lo que quiere el fotógrafo, Jeff Wall, es que imaginemos qué es lo que le ha podido pasar y cuál es la historia detrás de esas imágenes. Lo único que hace es poner una fotografía junto a la otra para que, fijándonos en los detalles de ambas, nosotros construyamos una teoría sobre lo ocurrido.